En el vasto lienzo del tiempo, hace más de 10.000 años, los primeros pasos humanos resonaron en las tierras que hoy llamamos Argentina. Tribus nómadas, cazadores y recolectores, recorrieron las llanuras pampeanas y los valles andinos, dejando huellas efímeras en la piedra y el viento. Los tehuelches, con su destreza para cazar guanacos, dominaban el sur patagónico, mientras los guaraníes, al norte, cultivaban maíz y mandioca en armonía con los ríos. Estas culturas, diversas y fragmentadas, forjaron un mosaico de lenguas, creencias y modos de vida, sin imaginar los cataclismos que el destino les depararía. El paisaje era un protagonista silencioso pero imponente. Desde las cumbres nevadas de los Andes hasta las selvas húmedas del noreste, la tierra dictaba los ritmos de la existencia. Los diaguitas, en el noroeste, construyeron terrazas agrícolas con una precisión que desafiaba la aridez, mientras los mapuches, al sur, resistían los embates del clima con una fiereza que los haría legendarios. La ausencia de grandes imperios, como los incas o aztecas, no significaba fragilidad. Cada pueblo había aprendido a dialogar con su entorno, a sobrevivir en un mundo donde la naturaleza era tanto aliada como adversaria. La llegada de los europeos, en el siglo XVI después de Cristo, rompió este equilibrio milenario. En 1516, Juan Díaz de Solís navegó el Río de la Plata, bautizándolo con un optimismo que no presagiaba su trágico fin a manos de los charrúas. Los españoles, cegados por sueños de oro y gloria, encontraron en cambio un territorio indómito, sin riquezas minerales evidentes ni civilizaciones centralizadas que doblegar. Las primeras expediciones, como la de Pedro de Mendoza en 1536, fracasaron ante la resistencia indígena y la hostilidad del terreno, sembrando un legado de violencia y desconfianza. El encuentro entre dos mundos no fue solo un choque de armas, sino de cosmovisiones. Los indígenas, que veían la tierra como un ser vivo, enfrentaron a colonizadores que la consideraban un recurso a explotar. Los guaraníes, por ejemplo, resistieron la imposición de encomiendas, un sistema que los reducía a la servidumbre. Las crónicas de la época, como las de Ulrich Schmidl, narran la ferocidad de estos enfrentamientos, pero también la resiliencia de pueblos que se negaban a desaparecer. La colonización, lejos de ser un triunfo inmediato, fue un proceso lento y sangriento. En este crisol de culturas, surgieron tensiones que marcarían el destino de Argentina. Los españoles fundaron ciudades como Santa Fe en 1573, pero su control era frágil. Los indígenas, aunque diezmados por enfermedades y guerras, adaptaron estrategias de resistencia desde la lucha armada hasta la negociación. Los mapuches, en particular, mantuvieron su autonomía en el sur, desafiando a los colonos con una tenacidad que resonaría siglos después. La semilla de una identidad mestiza comenzaba a germinar, aunque bajo el peso de la desigualdad y el dolor. El impacto humano de esta era fue profundo. Miles de indígenas perecieron, no solo por la espada, sino por el sarampión y la viruela, que diezmaron poblaciones enteras. Los colonos, por su parte, enfrentaron el aislamiento y la precariedad, lejos de una metrópoli que apenas los apoyaba. Las decisiones de los virreyes, como la de establecer el virreinato del Río de la Plata en 1776, buscaban consolidar el dominio español, pero también evidenciaban las fracturas de un sistema colonial que privilegiaba el lucro sobre la justicia. La historia, en este punto, era un mosaico de ambiciones y pérdidas. A medida que el siglo XVIII después de Cristo despuntaba, Argentina comenzaba a definirse no como una nación, sino como un espacio de conflictos y posibilidades. La introducción del ganado vacuno transformó las pampas, dando origen a la figura del gaucho, un símbolo de libertad y rebeldía que encarnaba el espíritu de una tierra indómita. Sin embargo, este progreso económico beneficiaba principalmente a las élites criollas, mientras los indígenas y los mestizos quedaban relegados. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable: ¿quién heredaría esta tierra? Si este amanecer de una nación te ha estremecido, imagina cuántas historias aún esperan ser contadas. Acompáñanos en este viaje suscribiéndote, compartiendo este relato o dejando tu voz en los comentarios, para que juntos desentrañemos las verdades que el tiempo ha guardado. La historia de Argentina, con sus glorias y sus sombras, apenas comienza, y cada paso nos lleva más cerca de comprender quiénes somos. El siglo XVIII después de Cristo trajo un nuevo pulso a las tierras argentinas, ahora bajo el manto del Virreinato del Río de la Plata. Fundado en 1776, este coloso administrativo, con Buenos Aires como capital, buscaba fortalecer el control español frente a las ambiciones portuguesas y británicas. La ciudad porteña, antes un modesto asentamiento, se convirtió en un hervidero comercial, donde el cuero y el sebo fluían hacia Europa.
Sin embargo, este auge económico ocultaba una verdad amarga: la prosperidad beneficiaba a unos pocos, mientras las mayorías indígenas y mestizas languidecían en los márgenes. La sociedad colonial se estratificó con una rigidez casi feudal. En la cúspide, los peninsulares y criollos ricos monopolizaban el poder, mientras los gauchos, libres pero pobres, vagaban por las pampas, encarnando un ideal de autonomía que chocaba con las leyes coloniales. Los esclavos africanos, traídos por millares, soportaban la brutalidad de las haciendas y los obrajes. Sus cánticos, nacidos del dolor, sembraron las primeras semillas de una cultura afroargentina que, aunque silenciada, perduraría. La desigualdad no era solo económica, era un sistema que negaba la humanidad de muchos. En este contexto, las ideas ilustradas comenzaron a filtrarse desde Europa. Criollos educados, como Manuel Belgrano, leían a Rousseau y Montesquieu, cuestionando el absolutismo español. Las noticias de la Revolución Francesa de 1789 y la independencia de Estados Unidos en 1776 encendieron debates en tertulias secretas. ¿Podría el virreinato, tan vasto y diverso, seguir atado a una corona lejana? Estas ideas, aunque minoritarias, eran peligrosas, pues desafiaban un orden que parecía inamovible. La semilla de la revolución comenzaba a germinar. El cambio no llegó sin conflicto. Las invasiones inglesas de 1806 y 1807, cuando Gran Bretaña intentó apoderarse de Buenos Aires, marcaron un punto de inflexión. Los criollos, liderados por figuras como Santiago de Liniers, organizaron milicias y repelieron a los invasores sin ayuda de España. Este triunfo, narrado en crónicas de la época, no solo fortaleció la autoestima criolla, sino que evidenció la debilidad de la metrópoli. Por primera vez, los habitantes del Río de la Plata sintieron que podían forjar su propio destino. En el interior, las tensiones con los pueblos originarios se intensificaban. Los mapuches y ranqueles, en el sur, resistían el avance de las estancias ganaderas, que devoraban sus territorios. Las campañas al desierto, impulsadas por gobernadores como Juan Manuel de Rosas, entonces un joven estanciero, no eran solo expediciones militares, eran una declaración de supremacía criolla sobre la tierra y sus habitantes. Estas incursiones, justificadas como progreso, dejaron un rastro de despojo y sufrimiento que las crónicas oficiales rara vez mencionaron. La economía, meanwhile, seguía su curso desigual. La exportación de cueros y carne salada enriquecía a Buenos Aires, pero provincias como Tucumán o Mendoza, dependientes de la agricultura y el comercio con el Alto Perú, se sentían postergadas. Esta rivalidad entre el puerto y el interior sembró las primeras fisuras de un conflicto que estallaría décadas después. Los comerciantes porteños, aliados con la corona, acumulaban poder, mientras los caudillos provinciales, como Güemes en Salta, comenzaban a alzar su voz. El impacto humano de esta era fue inmenso. Las familias criollas, atrapadas entre la lealtad a España y el deseo de autonomía, enfrentaban dilemas morales. Los esclavos, que sumaban decenas de miles en Buenos Aires, soñaban con una libertad que parecía imposible. Los indígenas, desplazados de sus tierras, luchaban por preservar su identidad. Cada decisión, desde la resistencia de un ranquel hasta la firma de un tratado comercial, moldeaba un futuro incierto. Argentina, aún sin nombre, era un crisol de esperanzas y fracturas. A medida que el siglo XIX después de Cristo se acercaba, el virreinato del Río de la Plata era un polvorín. La crisis de la monarquía española, debilitada por la invasión napoleónica de 1808, encendió la chispa definitiva. En Buenos Aires, las juntas criollas comenzaron a reunirse, no ya para reformar, sino para romper con el pasado. La historia, con su peso de siglos, empujaba hacia un horizonte nuevo, donde la libertad y el sacrificio caminarían de la mano. El año 1810 marcó un quiebre irrevocable en las tierras del Río de la Plata. La noticia de la invasión napoleónica a España, que dejó al rey Fernando VII cautivo, desató una tormenta política en Buenos Aires. El 25 de mayo, la primera junta, liderada por criollos como Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano, asumió el gobierno, declarando lealtad formal a la corona pero actuando con autonomía. Este acto, narrado en actas de la época, no fue solo administrativo, fue el nacimiento de un sueño de independencia que resonaría en todo el continente. El camino a la libertad, sin embargo, estaba sembrado de espinas. Las provincias del interior, como Córdoba y Tucumán, recelaban del dominio porteño, temiendo que Buenos Aires replicara la opresión española. Los realistas, leales a la corona, controlaban el Alto Perú y Montevideo, desde donde lanzaban contraofensivas.
La primera junta envió expediciones, como la liderada por Belgrano al Paraguay, que fracasaron ante la resistencia local. Estas derrotas, descritas en cartas de Belgrano, revelaron la fragilidad de un movimiento que aún no era una nación, sino un mosaico de voluntades. En este torbellino, surgieron figuras que encarnaron la lucha. José de San Martín, un militar formado en España, regresó al Río de la Plata en 1812 con una visión clara: la independencia solo se lograría uniendo a los pueblos sudamericanos. Su disciplina y estrategia contrastaban con el fervor idealista de Belgrano, quien, pese a sus reveses, inspiraba con su bandera celeste y blanca, izada por primera vez en 1812. Estos hombres, con sus virtudes y contradicciones, dieron rostro humano a una causa mayor. La guerra de independencia no fue solo de ejércitos, fue una convulsión social. Los gauchos, antes marginados, se convirtieron en la columna vertebral de las milicias, luchando con boleadoras y lanzas. Las mujeres, como Juana Azurduy, desafiaron las normas de su tiempo, liderando guerrillas en el Alto Perú con una valentía que las crónicas tardaron en reconocer. Sin embargo, la libertad prometida no llegaba a todos. Los esclavos, que combatían en los ejércitos patriotas, seguían encadenados, y los indígenas, usados como aliados, veían sus tierras amenazadas. El contexto económico era igualmente turbulento. Buenos Aires, dependiente del comercio marítimo, sufría el bloqueo realista, mientras las provincias interiores, como Salta, resistían con recursos escasos. Martín Miguel de Güemes, caudillo salteño, organizó una guerra de guerrillas que contuvo a los realistas, pero su autonomía incomodaba a los porteños. Estas tensiones, reflejadas en correspondencias de la época, evidenciaban un dilema profundo: ¿sería la nueva nación una federación de iguales o un dominio centralizado? La respuesta aún estaba en el horizonte. Las decisiones humanas de este periodo moldearon el futuro. En 1816, el Congreso de Tucumán, reunido en una modesta casa de adobe, declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este acto, celebrado con fervor, no resolvió las divisiones internas. Mientras San Martín planeaba su campaña libertadora cruzando los Andes, las provincias se enfrentaban en conflictos civiles. La guerra contra España unía, pero las visiones de país dividían. Cada paso hacia la libertad costaba sangre y sacrificio. El impacto cultural de esta era fue inmenso. La independencia trajo consigo un despertar literario y artístico, con periódicos como la Gaceta de Buenos Aires difundiendo ideas revolucionarias. Sin embargo, las promesas de igualdad chocaban con la realidad. Las élites criollas consolidaban su poder, mientras los sectores populares, que habían dado todo en la guerra, seguían excluidos. Este contraste, narrado por cronistas como Bartolomé Mitre, dejaba una pregunta abierta: ¿para quién se luchaba? A medida que el siglo XIX avanzaba, Argentina era un proyecto en construcción. San Martín, con su ejército de los Andes, llevaba la lucha a Chile y Perú, mientras en el Río de la Plata las provincias se sumían en una anarquía de caudillos y ambiciones. La independencia, ganada en los campos de batalla, aún debía conquistarse en los corazones y las leyes. El destino de una nación pendía de un hilo, tejido con heroísmo, traiciones y sueños inconclusos. La independencia, proclamada en 1816, no trajo la paz a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Mientras José de San Martín cruzaba los Andes en 1817, liderando una hazaña épica que liberaría Chile y avanzaría hacia Perú, el territorio argentino se fracturaba. Las provincias, unidas en la lucha contra España, se enfrentaban ahora entre sí. Buenos Aires, con su riqueza portuaria, buscaba imponer su visión centralista, pero los caudillos del interior, como Juan Facundo Quiroga en La Rioja, defendían con fiereza su autonomía, encendiendo las brasas de una guerra civil. Este periodo, conocido como la anarquía de los años 20 del siglo XIX después de Cristo, fue un torbellino de ambiciones y lealtades. Los caudillos, respaldados por gauchos y campesinos, no eran meros señores de la guerra, encarnaban el clamor de las provincias contra el dominio porteño. Quiroga, descrito en crónicas como un hombre de temple indomable, gobernaba con mano dura pero también con un sentido de justicia popular. Sin embargo, su rivalidad con líderes como Bernardino Rivadavia desangraba al país, dejando un rastro de batallas y pactos rotos. El contexto económico reflejaba esta fragmentación. Buenos Aires prosperaba con el comercio de cueros y ganado, pero las provincias interiores, como Mendoza o Tucumán, languidecían, atrapadas en una economía de subsistencia. Rivadavia, presidente en 1826, intentó modernizar el país con reformas ilustradas, fundó el Banco Nacional y promovió la educación.
Pero sus políticas, como la ley de enfiteusis que privatizaba tierras, favorecieron a las élites y alienaron a los caudillos, profundizando las divisiones. Su sueño de una nación unida se desmoronó en menos de 2 años. La sociedad, meanwhile, era un crisol de tensiones. Los gauchos, héroes de la independencia, eran ahora perseguidos como vagos por leyes que buscaban disciplinarlos. Las mujeres, excluidas del poder, hallaban formas de resistir. Algunas, como Encarnación Ezcurra, esposa de Juan Manuel de Rosas, tejían redes políticas desde las sombras. Los afroargentinos, libres en teoría tras la abolición gradual de la esclavitud en 1813, enfrentaban una discriminación que los relegaba a los márgenes. La igualdad, bandera de la revolución, seguía siendo un espejismo. En el sur, los pueblos originarios, como los ranqueles y tehuelches, resistían el avance de las estancias ganaderas. Las campañas al desierto, lideradas por hombres como Rosas, entonces un poderoso estanciero, no solo buscaban tierras, eran una guerra cultural contra quienes se negaban a someterse. Las crónicas de viajeros europeos, como Charles Darwin en 1833, narran la brutalidad de estos enfrentamientos, pero también la dignidad de los indígenas, que luchaban por su forma de vida en un mundo que los condenaba al olvido. Las decisiones humanas de esta era fueron cruciales. En 1820, la batalla de Cepeda marcó el fin del gobierno central y el auge de los caudillos, consolidando un sistema federal pero caótico. Rosas, emergiendo como líder en Buenos Aires, entendió el poder de los gauchos y los incorporó a su causa, forjando una alianza que lo llevaría al poder en 1829. Su ascenso, narrado por cronistas como José María Ramos Mejía, no fue solo político, fue la encarnación de una Argentina rural opuesta al cosmopolitismo porteño. El impacto cultural de estos años fue profundo. La literatura gauchesca, con obras como El Fausto de Estanislao del Campo, comenzó a retratar al gaucho como símbolo de la identidad nacional, aunque idealizado. Sin embargo, las élites urbanas, influenciadas por Europa, miraban con desprecio estas expresiones populares. Esta fractura cultural, entre lo criollo y lo foráneo, reflejaba un dilema mayor. ¿Qué significaba ser argentino en un país que aún no se reconocía a sí mismo? A medida que los años 30 del siglo XIX despuntaban, Argentina era un rompecabezas de pasiones y conflictos. Rosas, ahora gobernador, impondría un orden autoritario que, por un tiempo, contendría las fracturas. Pero las heridas de la anarquía, las promesas incumplidas de la independencia y el clamor de los marginados seguían latentes. La nación, forjada en el crisol de la lucha, aún debía encontrar su alma. En 1829, Juan Manuel de Rosas asumió el gobierno de Buenos Aires, marcando el inicio de una era que dividiría la historia argentina. Conocido como el restaurador de las leyes, Rosas no era un caudillo común, su astucia política y su conexión con los gauchos le dieron un poder sin precedentes. Desde su hacienda en los suburbios, tejió una red de lealtades que abarcaba desde las pampas hasta los salones porteños. Su régimen, descrito en crónicas de la época, prometía orden en un país fracturado, pero a un costo que aún resuena. Rosas gobernó con mano de hierro, centralizando el poder en Buenos Aires mientras predicaba un federalismo que apaciguaba a las provincias. Su política económica fortaleció la exportación de cueros y carne, consolidando a la élite ganadera como pilar del régimen. Sin embargo, provincias como Tucumán o Salta, dependientes de cultivos y artesanías, se sentían relegadas. Esta desigualdad, documentada en cartas de caudillos como Alejandro Heredia, alimentó resentimientos que estallarían en rebeliones. La unidad nacional, tan anhelada, seguía siendo una quimera. El contexto social era un polvorín. Rosas promovió la imagen del gaucho como símbolo de la argentinidad, pero su régimen castigaba a los vagos con levas forzadas al ejército. Los afroargentinos, libres pero marginados, enfrentaban una discriminación que los excluía de la ciudadanía plena. Las mujeres, como Encarnación Ezcurra, jugaron roles clave en la propaganda rosista, pero su influencia era excepcional en una sociedad patriarcal. La mazorca, la policía secreta de Rosas, sembraba el terror, silenciando a opositores con una brutalidad que las crónicas de Esteban Echeverría no dudaron en condenar. En el sur, las campañas al desierto se intensificaron. Rosas, con su ejército de gauchos y soldados, lanzó en 1833 una ofensiva contra los ranqueles y tehuelches, justificándola como una defensa de la civilización. Estas expediciones, narradas por viajeros como Francis Bondhead, no solo despojaron a los indígenas de sus tierras, sino que redefinieron las fronteras de la nación a costa de un genocidio silenciado.
Los sobrevivientes, desplazados o esclavizados, vieron su mundo desmoronarse ante un enemigo implacable. El escenario internacional añadió más tensiones. El bloqueo francés de 1838 al Río de la Plata, exigiendo libre comercio, puso a prueba la soberanía argentina. Rosas resistió, ganándose el apoyo popular al presentarse como defensor de la patria. Sin embargo, su rechazo a las potencias europeas aisló al país, limitando su desarrollo. Las memorias de comerciantes ingleses, como las de Woodbury en París, revelan una Argentina rica en recursos pero atrapada en un sistema que privilegiaba el control sobre el progreso. Las decisiones humanas de esta era fueron definitorias. Rosas, al aliarse con caudillos como Estanislao López, aseguró la estabilidad temporal, pero su intolerancia a la disidencia alimentó la oposición. Los unitarios, exiliados en Montevideo, conspiraban con intelectuales como Juan Bautista Alberdi, cuyas ideas sobre una república moderna chocaban con el autoritarismo rosista. Este enfrentamiento, más que político, era ideológico. ¿Debería Argentina mirar al pasado rural o al futuro cosmopolita? La respuesta aún estaba en disputa. El impacto cultural fue igualmente profundo. La literatura gauchesca, como el Martín Fierro de José Hernández, aunque publicado más tarde, reflejaba el espíritu de esta época, donde el gaucho era tanto héroe como víctima. Los retratos de Rosas, pintados con tintes casi míticos, contrastaban con las caricaturas de sus enemigos, que lo mostraban como un tirano. Esta guerra de imágenes, estudiada por historiadores como Adolfo Prieto, revelaba una nación dividida no solo en política, sino en su propia identidad. A medida que los años 40 del siglo XIX avanzaban, el régimen de Rosas comenzaba a tambalearse. Las rebeliones internas, el descontento de las provincias y la presión de potencias extranjeras erosionaban su poder. Argentina, atrapada entre la tradición y la modernidad, enfrentaba un dilema existencial. El ocaso de Rosas, aunque aún lejano, se vislumbraba en el horizonte, prometiendo un nuevo capítulo de luchas y esperanzas. Los años 40 del siglo XIX después de Cristo marcaron el apogeo y el inicio del declive de Juan Manuel de Rosas. Su régimen, que había traído estabilidad a un costo brutal, enfrentaba ahora enemigos en múltiples frentes. En el interior, caudillos como Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, comenzaban a cuestionar su hegemonía, atraídos por las ideas de progreso que Rosas rechazaba. En el exilio, unitarios como Domingo Faustino Sarmiento conspiraban desde Chile, escribiendo textos que denunciaban la tiranía rosista y soñaban con una Argentina moderna, inspirada en Europa y Estados Unidos. El bloqueo anglo-francés de 1845 al Río de la Plata intensificó las presiones externas. Gran Bretaña y Francia, exigiendo libre navegación, desafiaron la soberanía argentina. Rosas, con su resistencia en la batalla de la Vuelta de Obligado, se convirtió en un símbolo de dignidad nacional. Sin embargo, las crónicas de marinos ingleses, como las de John Mackinnon, revelan el alto costo de esta victoria. La economía, dependiente del comercio, se resintió, y las provincias interiores, ajenas al conflicto, crecieron en su descontento con Buenos Aires. Internamente, la represión de Rosas alcanzó niveles asfixiantes. La mazorca, su brazo ejecutor, perseguía a cualquiera sospechoso de deslealtad, desde intelectuales hasta campesinos. Las cartas de exiliados, como las de Esteban Echeverría, describen un clima de miedo donde las familias se dividían entre la obediencia y la rebelión. Este terror, aunque efectivo para mantener el control, sembró un odio profundo que uniría a sus enemigos. La pregunta que flotaba era clara: ¿cuánto más podía soportar una nación bajo el yugo de un solo hombre? El contexto económico reflejaba estas fracturas. Mientras Buenos Aires acumulaba riquezas con la exportación de cueros, las provincias del interior, como Mendoza o San Juan, luchaban por sobrevivir. Urquiza, con su visión de un país federal, promovió el comercio en el litoral, desafiando el monopolio porteño. Su correspondencia, estudiada por historiadores como José María Rosa, muestra un líder pragmático que veía en la apertura económica la clave para un futuro próspero. Este contraste con el proteccionismo de Rosas marcó el inicio de una ruptura irreparable. En el sur, los pueblos originarios enfrentaban una tragedia sin fin. Las campañas al desierto, ahora sistemáticas, desplazaron a miles de ranqueles y tehuelches, cuyos territorios fueron repartidos entre estancieros leales a Rosas. Las memorias de misioneros, como las de Florián Pauque, narran la desesperación de estas comunidades, que resistían con lanzas contra cañones. Este despojo, justificado como civilización, no solo era una injusticia, era una herida en la identidad de una tierra que se construía sobre la exclusión.
Las decisiones humanas de esta era fueron cruciales. En 1851, Urquiza, aliado con unitarios y potencias extranjeras, proclamó su rebelión contra Rosas. La batalla de Caseros, en 1852, marcó el fin del régimen rosista. Rosas, derrotado, huyó a Inglaterra, dejando un país dividido pero con la esperanza de un nuevo comienzo. Este momento, narrado por cronistas como Bartolomé Mitre, no fue solo una victoria militar, fue la promesa de una nación que buscaba reconciliarse consigo misma. El impacto cultural de estos años fue inmenso. Los exiliados, como Sarmiento, regresaron con ideas de educación y progreso, fundando periódicos y escuelas. Sin embargo, la caída de Rosas no borró las divisiones. Los federales, aún influyentes, defendían la tradición rural, mientras los unitarios abogaban por la modernidad urbana. Esta tensión, reflejada en debates de la época, definía el alma de Argentina, un país atrapado entre su pasado criollo y un futuro incierto. Si la injusticia de esta era te ha conmovido, si el sacrificio de tantos te llama a reflexionar, únete a nosotros. Suscríbete, comparte este relato con quien deba conocerlo o deja tu voz en los comentarios. La historia de Argentina, con sus luces y sombras, nos invita a no olvidar, a seguir buscando las verdades que unen a una nación forjada en la lucha. La caída de Juan Manuel de Rosas en 1852 abrió un nuevo capítulo para Argentina, pero no trajo la unidad soñada. Justo José de Urquiza, victorioso en Caseros, convocó a las provincias para forjar una constitución que diera forma a la nación. En 1853, en Santa Fe, se proclamó la Constitución Nacional, inspirada en los ideales liberales de Juan Bautista Alberdi. Este documento, que establecía un sistema federal y garantías individuales, era un faro de esperanza, pero su implementación desató conflictos que marcarían la década. Buenos Aires, reacia a ceder su hegemonía, se separó del resto del país, formando un estado independiente bajo el liderazgo de Bartolomé Mitre. Las provincias, unidas en la Confederación Argentina con Urquiza como presidente, tenían su capital en Paraná. Esta división, narrada en crónicas de la época, no era solo política, reflejaba visiones opuestas: el centralismo porteño, que anhelaba una nación moderna y europeizada, frente al federalismo del interior, arraigado en las tradiciones criollas. La guerra civil, inevitable, ensombreció el horizonte. El contexto económico era un campo de batalla. La Confederación, privada del puerto de Buenos Aires, enfrentaba dificultades para comerciar, mientras la ciudad prosperaba con las exportaciones de lana y carne. Las provincias interiores, como Córdoba o San Luis, dependían de una agricultura frágil, y sus élites, según cartas de caudillos como Ángel Vicente Peñaloza, resentían la marginación. La modernización, impulsada por ferrocarriles y telégrafos, llegaba lentamente, pero beneficiaba principalmente a las élites urbanas, dejando al campo en la penumbra. La sociedad, meanwhile, era un mosaico de tensiones. Los gauchos, héroes de las guerras pasadas, eran ahora vistos como un obstáculo al progreso, forzados a trabajar en estancias o reclutados en ejércitos. Los afroargentinos, aunque libres, enfrentaban una discriminación que los invisibilizaba en las ciudades. Las mujeres, como Eduarda Mansilla, comenzaban a alzar su voz en la literatura, pero su influencia seguía limitada por una cultura patriarcal. La educación, promovida por Domingo Faustino Sarmiento, prometía cambio, pero solo alcanzaba a unos pocos. En el sur, los pueblos originarios, como los mapuches, enfrentaban una presión creciente. Las campañas militares, ahora dirigidas por el Estado, buscaban incorporar sus tierras al proyecto nacional. Las memorias de viajeros, como las de George Masters, describen la resistencia de estas comunidades, que luchaban por su supervivencia en un mundo que las condenaba al exterminio. Este despojo, justificado como conquista del desierto, era una mancha en la conciencia de una nación que se proclamaba libre. Las decisiones humanas de esta era fueron definitorias. En 1861, la batalla de Pavón enfrentó a Mitre contra Urquiza. La victoria porteña marcó el fin de la Confederación y la reunificación del país bajo el dominio de Buenos Aires. Urquiza, traicionado por su propia moderación, se retiró a Entre Ríos, donde sería asesinado años después. Este triunfo, narrado por historiadores como José María Rosa, consolidó un modelo centralista que, aunque trajo estabilidad, aplastó las aspiraciones de las provincias. El impacto cultural fue profundo. La generación del 80, con figuras como Sarmiento y Alberdi, impulsó una visión de progreso inspirada en Europa. Se fundaron escuelas, museos y diarios, pero esta modernidad tenía un costo: la idealización de lo extranjero marginó las raíces criollas. La literatura,
con obras como Facundo de Sarmiento, retrataba al interior como bárbaro, mientras Buenos Aires se erigía como el faro de la civilización. Esta narrativa, aunque poderosa, sembró divisiones que perdurarían. A medida que los años 60 del siglo XIX avanzaban, Argentina comenzaba a tomar forma como nación, pero a un precio elevado. La Guerra de la Triple Alianza, iniciada en 1865 contra Paraguay, pondría a prueba su unidad y revelaría las ambiciones de un país que, aunque joven, ya soñaba con grandeza. Las cicatrices de la división, sin embargo, seguían latiendo bajo la superficie, recordando que la verdadera nación aún estaba por construirse. En 1865, Argentina se sumergió en la Guerra de la Triple Alianza, un conflicto devastador que la unió a Brasil y Uruguay contra Paraguay. Impulsada por disputas territoriales y ambiciones comerciales en el Río de la Plata, la guerra, liderada por Bartolomé Mitre, prometía consolidar el poder argentino en la región. Sin embargo, las crónicas de la época, como las de León de Pallejà, revelan una realidad brutal. Miles de soldados, muchos gauchos reclutados a la fuerza, murieron en batallas como Tuyutí, enfrentando un enemigo que luchaba con una tenacidad desesperada. El costo humano fue inmenso. La guerra, que duró hasta 1870, dejó a Argentina con decenas de miles de muertos y una economía agotada. Las provincias del interior, como Corrientes, aportaron hombres y recursos, pero recibieron poco a cambio. Las cartas de soldados, estudiadas por historiadores como Juan Beverina, narran el hambre, las enfermedades y el abandono que sufrían las tropas. Mientras, en Buenos Aires, las élites celebraban victorias que ocultaban el sufrimiento de los humildes, profundizando la brecha entre la ciudad y el campo. El contexto económico reflejaba estas contradicciones. La guerra interrumpió el comercio, pero la posterior apertura a mercados europeos, impulsada por Domingo Faustino Sarmiento, presidente desde 1868, trajo un auge de exportaciones de lana y cereales. Los ferrocarriles, financiados por capital británico, comenzaron a surcar las pampas, conectando estancias con el puerto. Sin embargo, esta modernización, documentada en informes de la época, beneficiaba principalmente a los terratenientes, mientras los peones y pequeños productores enfrentaban deudas y desalojos. La sociedad, meanwhile, vivía una transformación acelerada. La inmigración europea, promovida por el gobierno, trajo cientos de miles de italianos, españoles y otros, que se asentaron en Buenos Aires y Santa Fe. Estos nuevos argentinos, narrados en memorias como las de Lucio V. Mansilla, aportaron mano de obra y diversidad cultural, pero también tensiones. Los criollos, desplazados en los empleos, resentían a los gringos. La educación, bandera de Sarmiento, se expandió con escuelas laicas, pero su visión de civilización marginaba las tradiciones gauchas e indígenas. En el sur, la conquista del desierto, liderada por Julio Argentino Roca, tomó impulso. Las campañas de 1879, justificadas como un avance del progreso, diezmaron a los mapuches y tehuelches, incorporando millones de hectáreas al Estado. Las crónicas de militares, como las de Juan Set, describen la eficiencia de estas operaciones, pero ocultan el drama humano, familias indígenas desplazadas, reducidas a reservas o esclavizadas. Este genocidio, silenciado por la narrativa oficial, dejó una herida que aún sangra en la memoria colectiva. Las decisiones humanas de esta era moldearon el destino del país. Roca, presidente desde 1880, consolidó un Estado centralizado, apoyado por la generación del 80. Su modelo, basado en la exportación agraria y la influencia europea, trajo prosperidad a las élites, pero ignoró las demandas de las provincias y los sectores populares. Las rebeliones, como la de Ángel Vicente Peñaloza en 1863, aunque aplastadas, evidenciaban un descontento que no podía ser silenciado por la fuerza. El impacto cultural fue igualmente profundo. La literatura, con figuras como José Hernández y su Martín Fierro, dio voz al gaucho, retratándolo como víctima de un sistema injusto. En contraste, los salones porteños celebraban óperas y modas parisinas, reflejando una élite que miraba a Europa mientras despreciaba sus raíces. Esta fractura, analizada por historiadores como David Viñas, definía una Argentina escindida, una nación que se modernizaba a costa de olvidar a los suyos. A medida que los años 80 del siglo XIX avanzaban, Argentina emergía como una potencia agraria, pero las semillas de la desigualdad ya estaban sembradas. La bonanza económica ocultaba las tensiones sociales que estallarían en las décadas siguientes. La nación, construida sobre los hombros de inmigrantes, gauchos e indígenas, enfrentaba un desafío mayor: reconciliar su diversidad con su ambición de grandeza.
Los años 80 del siglo XIX después de Cristo marcaron el cenit del modelo agroexportador argentino, bajo la égida de la generación del 80. Julio Argentino Roca, con su segundo mandato en 1880, consolidó un Estado fuerte, centralizado en Buenos Aires, que atraía inversiones británicas y francesas. Los ferrocarriles se extendían como venas de acero, llevando trigo y carne a un mundo hambriento. Pero esta prosperidad, celebrada en exposiciones internacionales, ocultaba una verdad incómoda: la riqueza se concentraba en pocas manos, mientras las mayorías enfrentaban precariedad y exclusión. La inmigración transformó el rostro del país. Millones de europeos, principalmente italianos y españoles, llegaban a Buenos Aires, Rosario y Córdoba, atraídos por la promesa de tierras y trabajo. Las crónicas de la época, como las de Eduardo Gutiérrez, narran sus esperanzas, pero también sus desilusiones. Muchos terminaban en conventillos, viviendas hacinadas donde la pobreza y la enfermedad acechaban. Esta marea humana, aunque enriqueció la cultura, generó tensiones con los criollos, que se sentían desplazados en su propia tierra. El contexto económico era un espejismo de progreso. Las exportaciones crecían, pero la dependencia de capital extranjero endeudaba al país. Las crisis internacionales, como la de 1890, expusieron la fragilidad del modelo, los bancos colapsaron, y los pequeños productores, según informes de Juan Vialet Massé, perdían sus tierras ante los grandes latifundios. Las provincias del interior, como Tucumán, dependientes del azúcar, sufrían la competencia global, mientras Buenos Aires acaparaba los beneficios del comercio. La sociedad, meanwhile, era un hervidero de contradicciones. La élite, educada en París y Londres, construía palacios y teatros, como el Colón, inaugurado en 1890. Pero los trabajadores, criollos e inmigrantes, enfrentaban jornadas extenuantes y salarios míseros. El movimiento obrero, inspirado por el socialismo y el anarquismo europeos, comenzaba a organizarse. Las primeras huelgas, narradas en periódicos como La Vanguardia, desafiaban un orden que privilegiaba a los poderosos, sembrando las semillas de un conflicto social. En el ámbito político, la hegemonía del Partido Autonomista Nacional, liderado por Roca y sus aliados, sofocaba la disidencia. El fraude electoral, documentado por observadores como Pellegrini, aseguraba la continuidad de las élites. Sin embargo, la Unión Cívica, fundada en 1890 por Leandro Alem, dio voz a las clases medias y trabajadoras, exigiendo transparencia. La Revolución del Parque, un levantamiento armado en Buenos Aires, aunque fracasó, marcó el despertar de una oposición que no se doblegaría. Las decisiones humanas de esta era fueron cruciales. Los gobiernos, obsesionados con el progreso, promovieron la secularización, enfrentándose a la Iglesia con leyes como la de educación laica de 1884. Esta modernización, aunque necesaria, alienó a sectores conservadores, profundizando las fracturas sociales. Mientras, figuras como José Martí, de paso por Argentina, advertían en sus escritos sobre el riesgo de imitar ciegamente a Europa, ignorando las raíces americanas. El impacto cultural fue vibrante pero desigual. La literatura, con autores como Lucio V. Mansilla, exploraba la identidad nacional, mientras el tango, nacido en los arrabales porteños, mezclaba ritmos africanos, criollos y europeos en un lamento de los marginados. Sin embargo, la cultura oficial, promovida por la élite, celebraba lo extranjero, relegando las expresiones populares. Esta tensión, analizada por historiadores como Tulio Alperín Dongui, reflejaba una nación que luchaba por definirse. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, Argentina era una paradoja, un país próspero pero desigual, moderno pero dividido. La crisis de 1890, que dejó miles de desempleados y desató protestas, evidenció las grietas del sistema. El nuevo siglo traería promesas de reforma, pero también desafíos que pondrían a prueba la resiliencia de una nación aún en busca de su destino. El amanecer del siglo XX después de Cristo encontró a Argentina en una encrucijada. La crisis económica de 1890 había sacudido la confianza en el modelo agroexportador, pero el país, bajo presidentes como Carlos Pellegrini y Luis Sáenz Peña, se recuperó lentamente gracias a nuevas oleadas de inmigración y la expansión de cultivos como el trigo. Buenos Aires, con su puerto rebosante, se consolidó como una metrópoli cosmopolita, pero las provincias interiores, como La Rioja o Catamarca, seguían sumidas en la pobreza, evidenciando una nación de contrastes profundos. La inmigración continuó moldeando el paisaje social. Cientos de miles de europeos, junto con sirios y libaneses, llegaban anualmente, transformando ciudades como Rosario en crisol de culturas.
Las memorias de inmigrantes, como las recopiladas por Gino Germani, narran su lucha por integrarse en una sociedad que los necesitaba pero no siempre los acogía. Los conventillos porteños, abarrotados, eran cuna de solidaridades pero también de tensiones, mientras el tango, ahora popular, cantaba las penurias y pasiones de los desarraigados. El movimiento obrero, fortalecido por ideas socialistas y anarquistas, desafiaba el orden establecido. Las huelgas, como la de los inquilinos en 1907 en Buenos Aires, exigían mejores condiciones de vida. El gobierno, liderado por la élite del Partido Autonomista Nacional, respondió con represión. La ley de residencia de 1902 permitía deportar a agitadores extranjeros. Estas medidas, documentadas en diarios como La Nación, no silenciaron el clamor obrero, que encontraba eco en líderes como Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista. Políticamente, la presión por democratización crecía. La Unión Cívica Radical, liderada por Hipólito Yrigoyen, movilizaba a las clases medias y trabajadoras, exigiendo elecciones transparentes. La Ley Sáenz Peña de 1912, que estableció el voto secreto y obligatorio, marcó un hito. En 1916, Yrigoyen se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente, prometiendo justicia social. Sin embargo, su gestión, según crónicas de Roberto Etchepare Borda, enfrentó resistencias de las élites y conflictos internos que limitaron sus reformas. El contexto económico, aunque prosperó, seguía siendo desigual. La Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914, aumentó la demanda de carne y cereales argentinos, enriqueciendo a los terratenientes. Pero los trabajadores, golpeados por la inflación, organizaron la Semana Trágica de 1919, un levantamiento obrero en Buenos Aires que fue brutalmente reprimido, dejando cientos de muertos. Este episodio, narrado por José Luis Romero, reveló las fracturas de una sociedad que crecía en riqueza pero no en equidad. En el ámbito cultural, Argentina vivía una efervescencia. El modernismo literario, con figuras como Leopoldo Lugones, exploraba la identidad nacional, mientras el tango, llevado a París por Carlos Gardel, se convertía en emblema global. Sin embargo, la cultura oficial seguía privilegiando lo europeo, marginando expresiones criollas e indígenas. Los mapuches, reducidos a reservas, y los afroargentinos, casi invisibilizados, luchaban por preservar su herencia en un país que los ignoraba, según estudios de Alejandro Frigerio. Las decisiones humanas de esta era fueron cruciales. Yrigoyen, aunque popular, no logró unificar al país. Su enfrentamiento con las élites y su manejo autoritario alienaron a sectores clave. La fundación de yacimientos petrolíferos fiscales en 1922, bajo Enrique Mosconi, marcó un intento de soberanía económica, pero la dependencia de capital extranjero persistía. Las provincias, relegadas por el centralismo porteño, alimentaban un descontento que estallaría en las décadas siguientes. A medida que los años 20 del siglo XX avanzaban, Argentina era una nación de promesas y paradojas. La democracia, aunque frágil, abría caminos, pero la desigualdad y la represión ensombrecían el horizonte. El golpe de Estado de 1930, que derrocó a Yrigoyen, marcaría el inicio de una era de inestabilidad, donde las ambiciones de poder chocarían con el anhelo de justicia de un pueblo diverso y resiliente. El golpe de Estado de 1930, liderado por José Félix Uriburu, marcó el inicio de la década infame, un periodo de inestabilidad y retroceso democrático en Argentina. La élite conservadora, aliada con militares y terratenientes, restauró un sistema de fraude electoral que marginó a las mayorías. Hipólito Yrigoyen, derrocado y encarcelado, simbolizaba un sueño de justicia social aplastado. Las crónicas de la época, como las de Raúl Scalabrini Ortiz, narran un país donde el poder servía a los intereses de Buenos Aires y las potencias extranjeras, especialmente Gran Bretaña. La economía, dependiente de las exportaciones agrarias, sufrió los embates de la Gran Depresión. La caída de los precios internacionales, documentada en informes de Alejandro Bunge, devastó a los pequeños productores, mientras los grandes estancieros, protegidos por el Pacto Roca-Runciman de 1933, aseguraban sus ganancias cediendo al Reino Unido control sobre el comercio. Este acuerdo, criticado por intelectuales como Arturo Jauretche, evidenciaba una soberanía comprometida, alimentando un nacionalismo que resonaría en las décadas siguientes. La sociedad, meanwhile, era un hervidero de tensiones. Los trabajadores, organizados en sindicatos, enfrentaban una represión feroz. Las huelgas, como la de los obreros patagónicos en 1921, revividas en la memoria popular, inspiraban resistencia, pero el gobierno respondía con violencia. Los inmigrantes, ahora segunda generación, se integraban,
pero los afroargentinos y los indígenas, según estudios de George Reid Andrews, seguían excluidos, su herencia cultural diluida en un país que celebraba su blancura europea. Políticamente, la Unión Cívica Radical, liderada por Marcelo T. Alvear, intentaba reorganizarse, pero el fraude electoral limitaba su impacto. El surgimiento de Forja, un grupo radical que denunciaba la dependencia económica, marcó un despertar ideológico. Mientras, el ascenso de Juan Domingo Perón, un joven militar, comenzaba a perfilarse. Su trabajo en el Ministerio de Trabajo, tras el golpe de 1943, le ganó el apoyo de los obreros, según memorias de Ángel Perón, sentando las bases del peronismo. El contexto cultural era vibrante pero polarizado. El tango, con figuras como Aníbal Troilo, alcanzaba su edad de oro, mientras la literatura, con Jorge Luis Borges y Roberto Arlt, exploraba la identidad argentina desde ángulos opuestos, uno universal, otro visceral. Sin embargo, la cultura oficial, promovida por la élite, ignoraba las voces del interior y los márgenes. Las provincias, como Mendoza o Salta, resentían el centralismo porteño, alimentando un regionalismo que, según historiadores como Félix Luna, buscaba revalorizar lo criollo. Las decisiones humanas de esta era fueron cruciales. El golpe de 1943, liderado por el Grupo de Oficiales Unidos, derrocó al gobierno conservador, abriendo paso a Perón. Su política de derechos laborales, como el aguinaldo y las vacaciones pagas, transformó la vida de millones, narrada en testimonios obreros recopilados por Daniel James. Sin embargo, su ascenso polarizó al país. Para unos, era un salvador, para otros, un demagogo. Argentina, dividida, se preparaba para un cambio profundo. El impacto de estos años fue inmenso. El peronismo, consolidado tras la liberación de Perón en 1945, redefinió la política argentina. Las masas, antes ignoradas, encontraron una voz, pero la oposición, formada por élites y clases medias, se atrincheró. La llegada de Eva Perón, con su carisma y compromiso social, amplificó este movimiento, según biografías de Marisá Navarro. El país, al borde de una revolución social, enfrentaba un dilema: abrazar la inclusión o aferrarse a las jerarquías del pasado. A medida que los años 40 del siglo XX avanzaban, Argentina se transformaba. La elección de Perón como presidente en 1946 marcó el inicio de una era de conquistas sociales, pero también de conflictos que dividirían a la nación. Las heridas de la década infame, la lucha de clases y el anhelo de soberanía seguían latiendo, recordando que la historia de un pueblo es, ante todo, la de sus pasiones y sus luchas. La elección de Juan Domingo Perón en 1946 marcó un parteaguas en Argentina. Su gobierno, respaldado por obreros y sectores populares, impulsó una revolución social. Salarios dignos, derechos laborales y acceso a la salud transformaron la vida de millones. Eva Perón, con su fundación, dio voz a los humildes, convirtiéndose en un ícono de amor y controversia. Sin embargo, el peronismo dividió al país. Las élites y clases medias, según crónicas de Félix Luna, lo acusaban de autoritarismo, mientras los trabajadores lo veneraban como un redentor. Argentina, vibrante, navegaba entre la esperanza y la polarización. El contexto económico era de auge inicial pero frágil. La industrialización, promovida por Perón, buscaba reducir la dependencia de exportaciones agrarias. Fábricas textiles y siderúrgicas florecieron, pero la inflación, documentada en informes de Raúl Prebisch, erosionaba los avances. Las provincias, como Córdoba, se beneficiaron del crecimiento industrial, pero el centralismo porteño persistía, alimentando tensiones. El plan quinquenal, ambicioso, prometía modernidad, pero la falta de divisas, agravada por la posguerra mundial, limitó su alcance, dejando a sectores rurales en la sombra. La sociedad vivía un fervor transformador. Los trabajadores, empoderados, llenaban plazas en apoyo a Perón, mientras las mujeres, gracias a la ley de sufragio de 1947, votaban por primera vez. Sin embargo, la oposición, desde la Unión Cívica Radical hasta los conservadores, enfrentaba censura y persecución. Las memorias de Victoria Ocampo narran un clima de intolerancia que silenciaba voces disidentes. Los afroargentinos y mapuches, aunque marginales, comenzaban a organizarse, exigiendo un lugar en una nación que aún los ignoraba. En el ámbito internacional, Perón abogó por la tercera posición, un equilibrio entre el capitalismo y el comunismo. Su neutralidad en la Guerra Fría, según cables diplomáticos de John Moues Cabot, incomodó a Estados Unidos, pero atrajo simpatías en América Latina. Sin embargo, su nacionalización de los ferrocarriles y el petróleo, celebrada por el pueblo, tensó las relaciones con Gran Bretaña.
Estas decisiones, aunque soberanas, aislaron al país económicamente, sembrando las semillas de futuras crisis. El impacto cultural fue inmenso. El cine, con películas como La cabalgata del circo, glorificaba la argentinidad peronista, mientras el tango y el folclore, impulsados por el Estado, celebraban lo criollo. Sin embargo, intelectuales como Borges, críticos del régimen, se replegaban al exilio o al silencio. La educación, masificada, elevó la alfabetización, pero la propaganda en las escuelas, según estudios de Mariano Plotkin, generó resistencias. Esta polarización cultural reflejaba un país que amaba y temía su propio reflejo. Las decisiones humanas de esta era fueron cruciales. El golpe de 1955, liderado por la Revolución Libertadora, derrocó a Perón, exiliándolo. La proscripción del peronismo, narrada por Daniel James, no apagó su llama. Los trabajadores resistieron, manteniendo viva su memoria. Los gobiernos posteriores, desde Arturo Frondizi hasta la dictadura de Onganía, enfrentaron una Argentina fracturada, donde la violencia política, como los atentados de Montoneros, marcaba un camino de sangre hacia los años 70. El legado del siglo XX se consolidó en la dictadura de 1976, un periodo de terror que dejó miles de desaparecidos. La resistencia de las Madres de Plaza de Mayo, documentada por Marguerite Guzmán Bouvard, simbolizó la lucha por la verdad. La democracia, restaurada en 1983 con Raúl Alfonsín, trajo esperanza, pero las crisis económicas y sociales persisten, desafiando a una nación que aún busca su unidad. Argentina, cuna de imperios perdidos y luchas titánicas, es un tapiz de glorias y cicatrices. Desde los pueblos originarios hasta el peronismo, su historia refleja la tenacidad humana frente a la adversidad. Cada decisión, desde la resistencia mapuche hasta las plazas de Mayo, forjó una identidad compleja, marcada por la pasión y el sacrificio. Hoy, sus desafíos económicos y sociales recuerdan que la nación no es solo tierra, sino el alma de su pueblo. Reflexionemos, ¿qué legado construiremos? La historia, con sus lecciones, nos llama a unirnos, a honrar a quienes lucharon por un mañana mejor.